Bueno, les decía que, bueno, que x no vale 100, sino que debemos hallar un número desconocido x de tal manera que el restarle 10 nos dé ¿cuánto? 110, que es lo que debe valer, que es lo que debe valer ese ángulo. Por lo tanto, ¿cuánto mide x? 100. No, porque 100 menos 10 es 90. No, no da 110. El ángulo es 110 menos 10, 100. No, es que no debe valer 110. Es que x no vale el ángulo. En esta ocasión, el ángulo, todo el ángulo El va a ángulo es valer x 110. menos 10. No, todo el ángulo vale x menos 10, todo el ángulo va a valer x menos 10. Es decir, todo el ángulo va a valer una cantidad desconocida x restada 10. 110 vale todo el ángulo. Sí, Entonces el ángulo debe, ¿eh? 120. 120, exacto. Porque así 120 menos 10, ¿cuánto es? 110. 110, exacto. Entonces, efectivamente, x debe valer 120. Para que así 120 menos 10, que es lo que vale el ángulo. ¿Cuánto es? 110, que es lo que vale todo el ángulo. Ahí está. Así de esta manera. Entonces sí, x debe valer 120. A ver, copienle. Bueno, ¿dudas hasta acá? Entonces, profe, entiendo que vamos a buscar un ángulo que el resultado nos dé lo que vale el ángulo o lo que valdría, ajá, lo que vale Exacto, el ángulo. 110. Bueno, se debe buscar Ajá. un valor x de tal manera que al restarle 10 dé el resultado del ángulo. Ok, Pues si sí. vale 120 y 70 no estaría mal. No, 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 es que x no vale, x no es el ángulo. El ángulo vale 110. ¿Sí? El ángulo es el que vale 110. X es un número desconocido. Un número desconocido que al restarle 10 me debe dar el ángulo. Es decir, en forma de ecuación, así debería estar escrito. Vamos a ver. Es que es la igualdad, es lo que dije. Todo el ángulo debe valer x menos 10, pero al mismo tiempo debe valer 110. Entonces planteamos la ecuación. X menos 10 debe ser igual al ángulo, es lo que me estaban diciendo. Efectivamente, x menos 10 me debe dar como resultado el ángulo, 110. Por lo tanto, debo buscar un valor desconocido de tal manera que al restarle 10 me dé 110. ¿Quién es ese número desconocido? 120. Así, x es igual. El 10 lo voy a pasar al lado derecho como sumando. Así se despeja. Bueno, así lo explico en la lección de plataforma. Espero que ya tengan su usuario y contraseña. Entonces, x más 100 es, el 10 se está restando, pasa al otro lado sumando. Así que 110 más 10, ¿cuánto es? 120. X vale 120. Pero x no es el ángulo. En esta ocasión x no es el ángulo. En el anterior sí, porque pues era nada más el que estaba ahí, x. Pero en esta ocasión x no es el ángulo. El ángulo es el x, pero restado 10.
pero restado 10. Así de esta manera, restado 10. ¿Sí se entiende? Entonces, ese x restado 10 me debe dar el ángulo, 110. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, copien esto. Bueno, ya terminaron de copiar. Ya, Bueno. Entonces vamos a ver los triángulos. Pongan como subtítulo triángulos. Ahí está. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver. El triángulo, su definición es la porción del plano limitado por tres rectas que se cortan 2 a 2. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a ver, antes de que copien. Ahorita no copien, espérenme. Si tengo tres rectas que se van interceptando a pares de a dos en dos, miren, estas dos rectas que se interceptan. Y una tercera recta que intersecta a la primera y a la segunda. Ahí está, y forman el triángulo. Es la porción del plano limitado por tres rectas que se cortan 2 a 2. Así de esta manera. Entonces, copien el concepto. Bueno, ya lo que se hace es mocharles el pedazo que sobra. Y así se forma el triángulo que conocemos comúnmente, ¿no? Este de acá. Bueno, copien esto mientras, copien. Bueno, entonces ahora vamos a los elementos del triángulo. Dice, los puntos de intersección, las partes donde se intersectaron las rectas, son los vértices del triángulo. En la figura los denoté con mayúsculas, A, B y C mayúsculas. Dice, los segmentos determinados son los lados del triángulo, es decir, desde donde se intersectaron los lados, las líneas. Ahí los denoté con minúsculas, A, B y C minúsculas. Entonces, un triángulo tiene tres elementos, a saber, tres lados, tres ángulos y tres vértices. Así de esta manera.
Ahí está, por eso se llama triángulo, porque tiene tres ángulos interiores. Son estos tres que están acá. Entonces copien los elementos del triángulo. Copien todo esto. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Y ya terminaron de copiar? Bueno. Entonces vamos a continuar. Los triángulos se clasifican por sus lados o por sus ángulos. Esto no lo copien, esto viene en la guía del instituto. Nada más lo voy a mencionar rápido, ¿sí? No lo copien. Bueno, entonces un triángulo que tiene sus tres lados iguales se le llama equilátero. Sus tres lados iguales es el equilátero. Y si tiene sus tres lados iguales, por lo tanto, sus tres ángulos son iguales. ¿Y cuánto mide? 60 cada uno. Ahorita vamos a ver por qué, si hay una razón de por qué. El isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. El escaleno no hay ningún lado y ningún ángulo igual. Luego está la clasificación de los triángulos por sus ángulos. El triángulo que tiene un ángulo de 90 grados se le va a llamar rectángulo, triángulo rectángulo. Es este que está acá. Triángulo rectángulo. Es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. El acutángulo es el que tiene, dice todos sus ángulos miden menos de 90. Y el obtusángulo tiene aunque sea un ángulo mayor a 90 grados. Ahora entonces, ¿dudas hasta acá? Ahora entonces, continuemos. Vamos a ver teoremas fundamentales de los triángulos. Primer teorema. Dice la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Es decir, la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo siempre va a ser 180 grados. Es decir, la suma de los tres ángulos de cualquiera de estos triángulos, la suma de ellos siempre va a dar 180 grados. Es por eso del equilátero, sí que sus ángulos miden 60 cada uno, porque como son iguales, 180 entre 3 es 60 para el equilátero, eso es solamente para el equilátero. Y ya de los demás triángulos, sus ángulos son distintos, pero sumados, siempre sumados, van a dar 180 grados, siempre. Esto se cumple en cualquier triángulo. La suma de los tres da 180 grados. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, aquí por eso pongo el ejemplo, este ejemplo. Digamos que de este triángulo conocemos estos dos lados. Este mide 35 y este 105. Y me hace falta este ángulo desconocido. Pues puedo calcular cuánto mide, porque la suma de los tres siempre debe ser 180.
Entonces 35 más 105 es 140. Entre estos dos, a ver, lo señalo. 35 más 105 es 140. Entonces, ¿cuánto le hace falta a 140 para llegar a los 180? Pues 40. Entonces, forzosamente, muy bien, este debe medir 40 grados. Ah, bueno, copien este teorema y el dibujo. Copienlo. Es lo que estoy diciendo ahí abajo. 180 debe ser la suma de 105 más 35 más el desconocido. Por lo tanto, forzosamente, x debe valer 40, para que así completen los 180. A ver, copien. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, entonces continuemos. Ahora vamos a ver algo muy importante, que es lo que les comentaba. La semejanza de triángulos, que así es como los egipcios encontraron todas esas medidas. Entonces copian primero el concepto. Dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. Copien esto y ahorita explico qué significa. A ver, copien esto primero, cópienlo y ahorita ya explico por qué es necesario poner dibujos. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Ahí está. ¿Qué significa eso? Eso que copiaron. Vamos a ver. Voy a dibujar un triángulo. Está este triángulo de acá. No es equilátero, ¿eh? Es un triángulo cualquiera. Es un triángulo que todos sus lados miden diferente, digamos. Ahora digamos que le hago una ampliación. Vamos a ver. Ahí está. Digamos que este lado mide 3, este lado mide 5 y este lado mide 7. Entonces,
digamos que dupliqué uno de sus lados, digamos el izquierdo, 3 por 2 es 6. Entonces, estos son triángulos semejantes, porque si multiplico un lado, los demás lados se deben multiplicar. Así son los triángulos semejantes. Si yo multiplico un lado, todos los demás se deben multiplicar. 5 por 2 es 10. Y 7 por 2 es 14. Así de esta manera. Ahí está, estos son triángulos semejantes. Aquellos cuyos lados todos son proporcionales. Que si se multiplica uno por 2, todos los demás se van a multiplicar por 2. No necesariamente por 2 siempre, puede ser por 3. Digamos, 3 por 3, 9. Si tripliqué un lado, todos los demás se deben triplicar. 3 por 5, 15. Y 3 por 7, 21. Ahí está, esos son triángulos semejantes. Aquellos que guardan la misma proporción. ¿Cuándo dejarían de ser triángulos semejantes? Si, por ejemplo, este lado midiera 18, digamos. Pues aquí ya no son triángulos semejantes, porque yo tripliqué dos lados y el otro no es el triple, ya no es el triple. Aquí ya no serían triángulos semejantes. Para que sean triángulos semejantes, todos los lados deben tener la misma proporción. ¿Sí se entiende? Bueno, copien estas figuras, copien. Profe, entonces entiendo que nos basaríamos en el primer triángulo para poder encontrar un triángulo semejante al primero. Bueno, ahorita, con calma, ahorita van a ver de cómo son los ejercicios. ¿Ya copiaron? Bueno. Entonces, vamos a ver cómo serían los ejercicios. Bueno, antes de eso, vamos a poner un teorema muy importante. Al trazar una paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, se formarán triángulos semejantes. ¿Qué significa esto? A ver, miren. Digamos, por ejemplo, yo tengo este triángulo. Si trazo una paralela, digamos, al lado izquierdo del triángulo, digamos que esta es una paralela. Entonces, el que lo abarca, perdón, es que estaba diciendo que al trazar esta paralela, este triángulo chiquito que se formó adentro es semejante al triángulo grandote este que lo abarca. ¿Sí? Y voy a trazar otro triángulo. Ahí está. Digamos que trazo una paralela a la base del triángulo. Digamos que esta línea que dibujé es paralela a la base. Entonces, significa que el triángulo chiquito, el que se formó aquí arriba, es semejante al triángulo grandote. Y eso es lo que me dice este teorema. Al trazar una paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, se formarán triángulos semejantes. A ver, copienle, copien.
Bueno, entonces vamos a ver cómo serían los ejercicios. Vamos a hacer uno. Vamos a ver. Vamos a ver. Digamos que tenemos este triángulo. Voy a trazar una paralela a la base del triángulo. Ahí está. Esta línea que acabo de trazar es paralela a la base. Ahí está. Por lo tanto, se formaron triángulos semejantes. Bueno, lo voy a hacer más chico. Ahí está, sí es paralela, sí. Entonces esta línea es paralela a la base. Entonces, digamos que de aquí a acá, de la base hasta la base del triángulo chiquito, mide 6. Y de la base del triángulo chiquito a la punta es mide 3. Digamos que la base del triángulo grandote mide 12. Por lo tanto, ¿cuánto mide la base del triángulo chiquito X? A ver, copien. Y si alguien ya tiene la respuesta, me dice cuánto vale X. ¿Copien? Bueno, ¿ya copiaron? Entonces díganme, ¿cuánto vale el lado desconocido X? Hay que hallar X. ¿Cuánto vale? Bueno, nadie. Una sugerencia. ¿Cuánto podría valer X? ¿Podría ser 6? 6. No se dividió a la mitad. A ver, véanlo bien, observen. Bueno, entonces vamos a ver con calma. No se dividieron a la mitad todos los lados del triángulo grande para llegar al triángulo chiquito, no. Vamos a ver, 6 es lo que mide de la base hasta acá. 6 es nada más este pedazo, no es todo. 6 viene siendo el lado izquierdo de este trapecio que se forma aquí abajo, pero no es el lado del triángulo grande. El triángulo grande, ¿cuánto mide su lado izquierdo? A ver, díganme, ¿cuánto mide el lado izquierdo del triángulo grande? 9. 9, exacto. Es desde la base hasta la punta.
La base del grande, que diga, el lado izquierdo del triángulo grande mide 9. Por lo tanto, ¿cuánto mide X? A ver, díganme, ¿cuánto mide X? A ver, díganme entonces, ¿cuánto mide X? Entonces no se dividieron entre 2 todos sus lados, sino entre cuánto se dividió. 3. Entre 3. Exacto. Entonces 2 entre 3 es 4. X debe valer 4. Ahí está, porque es la tercera parte. De 9 a 3 es la tercera parte, ¿no? Significa que el 12 también se tuvo que dividir entre 3. 2 entre 3, 4. Y así de manera sencilla, observando, podemos encontrar el valor de X. Bueno, si no les entendieron a esta forma, vamos a hacer el otro método, planteando la ecuación. Digamos que no hemos encontrado el valor de X. Entonces hacemos lo siguiente. Escribo X dividido entre su lado proporcional. El lado proporcional a la base chiquita es la base grandota. Ahí está, es como dividir. Base del triángulo chiquito entre base del triángulo grandote. Es dividirlo entre su proporcional. Y lo igualo a lo siguiente. Si aquí arriba puse primero el lado del triángulo chiquito, aquí también voy a poner el otro lado del triángulo chiquito. El otro lado del triángulo chiquito es 3. 3 dividido entre el otro lado del triángulo grandote. ¿Cuánto mide? 9. Ahí está, y así lo tengo. Base del triángulo chiquito entre base del triángulo grandote. Lado izquierdo del triángulo chiquito entre lado izquierdo del triángulo grandote. Ahí está, chico y chico arriba y grande abajo. Y así queda planteada mi ecuación. Y no se preocupen, no es complicada. Lo único que debo de hacer es despejar X. Es decir, que le debo quitar el 12 que está abajo de él. El 12 está abajo dividiendo, lo voy a pasar al lado derecho como lo contrario. Es decir, multiplicando. El 12 está abajo dividiendo, pasa al otro lado arriba, multiplicando al 3. Ahí está. Cuando muevo números en una ecuación, cuando estoy moviendo términos, pasan al otro lado como lo contrario. Lo contrario de abajo es arriba. Ahí está el 2 en vez de estar abajo. Ahora pasó al lado derecho, arriba. No puede pasar arriba en su mismo lado. No le voy a poner aquí el 12, no. En su mismo lado no puede pasar, sino al otro lado. Solamente se puede mover al otro lado. ¿Sí se entiende? Y ya, 12 por 3 es 36, entre 9 es 4. Bueno, ¿copien?